Bienvenidos a su programa La Calle Viena, un programa donde compartimos temas sobre política, mercado, economía. Hoy vamos a reiniciar una nueva etapa de información con diferentes tópicos relacionados a temas de actualidad y demás. Hoy queremos presentarle a nuestro amigo Marco Camacho. Él se nos ha unido al team de La Calle Viena. Un gusto tenerlo con nosotros, Marco. ¿Cómo estás? Gracias. Hola José, hola Gabriel. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Tenemos también a nuestro amigo Gabriel, ya conocidos por los que nos siguen. Gabrielito, sí. Gusto saludarte. Igualmente, para mí siempre es un gusto poder estar discutiendo sobre todas estas cosas y más ahora que tenemos a Marquito. Claro. Y vamos a hablar del tema que nos compete hoy con respecto a la actualidad política de nuestro país. Tuvimos elecciones a la candidatura del Partido de Liberación Nacional este domingo y quien resultó ganador fue don José María Figueres. Entonces queremos comentar al respecto acerca de las principales propuestas que él pone sobre la mesa. Entonces quería comenzar con Marco. Marco, ¿qué opinas al respecto de estas propuestas o cuáles son las que más ves vos que son quizás un gran problema si se llevan a cabo? Bueno, con respecto a las propuestas que trae José María Figueres, es difícil tal vez filtrar cuáles son las más dañinas, porque ciertamente es poco lo que podemos rescatar de lo que José María Figueres trae a la mesa, especialmente porque como es costumbre de los políticos, de los cuales la mayoría de nosotros, los costarricenses, ya estamos cansados, políticos que vienen a repetir simplemente un montón de promesas que ya sabemos no van a poder cumplir. Hay ciertos puntos que son preocupantes, dentro de ellos podríamos mencionar, por ejemplo, los impuestos. Él tiene el gusto de llamarle impuestos verdes, que al final de cuentas no es más que algún tipo de eufemismo para hacer que no suenen tan lo que realmente son, y es aumentar la carga impositiva sobre el sector productivo, que ya de por sí la está viendo sumamente difícil por los tiempos que vivimos, por el agravio que ha traído además la pandemia. Entonces, ciertamente pensar en la posibilidad de que llegue a la presidencia una persona con mentalidad de aumentar impuestos es sumamente preocupante para el sector productivo. Y el otro punto que yo mencionaría es la afición, podría decir yo, que tiene Figueres con el tema del cambio climático. Ciertamente el pensar que Figueres llegara a la presidencia nuevamente saca de la mesa de discusión la posibilidad de explotar los muchos recursos naturales que tenemos. Lo decía recientemente alguien, es tener gente pobre durmiendo sobre una cama de riquezas, porque ciertamente lo que tenemos en gas natural, en petróleo, en oro, ciertamente es mucho, y sabemos por toda la información que está disponible en la actualidad que podemos hacer uso y explotar estos recursos sin que eso traiga una afectación fuerte al medio ambiente, que sabemos que ha sido la bandera de Costa Rica por muchos años. Lo cual no veo que sea algo que tengamos que cambiar, pero ciertamente tenemos que poder echar mano de esos recursos y saber que Figueres podría llegar a la presidencia, sacaría a la mesa nuevamente la posibilidad de explotarlos. Claro. Gabriel, con respecto a este tema, ¿verdad? Que se comenta desde un alarmismo ecológico y por tanto muchas de las propuestas que se notan de los candidatos son hechas como por una obligación a quedar bien con los ecologistas, con los temas de verdes, ¿verdad? Cuando son problemáticas que realmente no existen y que a los políticos les gusta hacer alarma de donde no hay un alarmismo genuino. Con estas propuestas de las que comentaba Marco, relacionadas a Figueres, ¿por qué crees que se da últimamente tanto énfasis en lo verde y demás, cuando lo pueden utilizar
para volverse en contra del ciudadano y cargarlo con impuestos si no se cumplen ciertas medidas. Sí, bueno, eso, pues, eso obviamente ha venido en la boca de muchos políticos ya hace unos cuantos años, y es verdad, por todo el alarmismo de que la gente cree, ¿verdad? Y a cada rato hacen predicciones que la Tierra va a terminar en tantos años, que no van a haber peces en tantos años y bla, bla, bla. Y digamos, sí, y no es que, porque lo que siempre la gente va a checar, especialmente en estos días contra nosotros, es que no, es que ustedes quieren destruir el planeta, o sea, nosotros no queremos destruir el planeta. Y de hecho, yo en lo personal creo que una de las grandes banderas que apela a las personas en el extranjero de parte de Costa Rica es el hecho de que es un país que es bastante bonito cuando vemos su naturaleza. Entonces, realmente una de las cosas que el país tiene para explotar es su naturaleza y toda la parte ecológica. El problema está en creer, lo primero es que toda esta gente que dice, ¿verdad?, que debemos cuidar la naturaleza, usted posiblemente va a la casa de ellos y toda la basura la echan en el mismo basurero. Entonces, tampoco es que ellos están ahí, que tienen distintos basureros, uno para plástico, uno para papel, otro para coprocesamiento y ese tipo de cosas. Ellos posiblemente no lo hacen. Porque aquí vamos al tema de siempre, ¿verdad? Para ellos es mucho más fácil atacar a las demás personas. Los demás son culpables de los problemas y no yo. Pero fuera de eso, yo creo que el problema que sea con todo eso, como bien lo dice Marquito, es al sector productivo. Digamos, si es en no entender la conexión que hay entre el uso de la materia prima, ¿verdad?, que nosotros tenemos, y la tecnología que se utiliza para procesar esa materia prima. Entonces, ¿cuál es el problema que se genera con eso? Que en el momento en el que si llegara a caer Fieres o algo así y se empieza a promover toda esta idea de los impuestos verdes, del cambio climático y de todas estas cuestiones, lo que pasa es que, ok, está bien, yo trabajo con tecnología, entonces yo entiendo bien ese mundo. Entonces sí, pueden haber cosas que uno dice, vea, esta nueva tecnología que esto para que hicieron tal compañía para procesar ciertas cosas está muy buena. El problema es que muchas veces es demasiado caro. Y ahí sí, tal vez una compañía en Alemania tenga el dinero para hacer eso. Pero si usted viene y le dice a los ticos, de ahora en adelante, porque eso es lo que va a pasar, o sea, no es que se va a intentar promover a Costa Rica como un país de innovación tecnológica en el ámbito de la ecología, sino lo que se va a hacer es que vamos a ver otros países y vamos a copiarlos sin ponernos a pensar cómo están esos países económicamente, cómo es su población, el intelecto de las personas que están ahí, el tipo de compañías que hay, no, sino que sencillamente le vamos a decir a todo el mundo, de ahora en adelante no se utiliza tal proceso, no se utiliza tal químico, no se utiliza tal máquina, y el problema es que usted lo puede decir desde arriba, pero todo el cambio que hay a nivel productivo de eso, esos son millones de millones que empresas no se van a poder dar el lujo, pueden quebrar, o sea, no sé, bueno, Marco puede extender ahí más, o usted, pero, o sea, las repercusiones que pueden haber con toda esa cuestión, o sea, son gigantes. Sí, sin duda, vemos cómo el gobierno, ¿verdad? Obviamente está compuesto por burócratas políticos, quieren elevar el país a un modelo que no nos compete ahorita. No estamos tan desarrollados como Liechtenstein, por ejemplo, o Suiza o Luxemburgo. No somos un país rico, económicamente hablando, como para centrarnos en que nuestra manera de producir debe migrar a un modelo completamente proambiental en todo lo que se diga. ¿Verdad? Lo vemos con respecto al gobierno en el que estamos, que lo que persigue es la descarbonización y se meten en temas que realmente al ciudadano de a pie no le interesan en lo más mínimo, porque no están ayudándolo a que él tenga más poder adquisitivo en su bolsillo para tomar la elección que él quiera, sino más bien que cada vez que el gobierno avanza en políticas verdes, sustrae más renta de los ciudadanos, porque alguien tiene que costear la ilusión del político, ¿verdad? En hacernos parecer a nosotros todavía más verdes de lo que somos conocidos en el mundo. Suiza es el país más verde del planeta, no es Costa Rica, pero ellos tienen una renta per cápita de más de 600, o más de un Producto Interno Bruto de más de 600 mil millones de dólares. Nosotros llegamos con costos a los 68 mil millones. Y son estás diciendo que no más somos la verdes. Suiza centroamericana. No, No, somos no la somos Grecia, somos la Grecia centroamericana. Exactamente, ¿verdad? Y más bien llevamos un proceso de argentinización.
¿verdad? Nos estamos convirtiendo en Venezuela poco a poco. Gracias a Dios que todavía hay espacio para un cambio, pero el punto de esto es cómo los políticos han tomado una oportunidad en estos tipos de temas que saben que a un segmento pequeño de intelectuales les llama la atención. Usualmente ellos van a hablar de esto porque tienen sin duda el poder discursivo, ¿verdad? Pero no de crear dinero. Entonces van a buscar la manera de cómo verse bien ante otros países con las políticas que van a imponernos a los ciudadanos, lo cual nadie está buscando. Cada uno lo que busca, ¿verdad? Es su propio bien, su satisfacción personal, el tener alimento en su casa, el tener un buen trabajo, el tener libertad para poder desplazarse, estar con su familia. Eso es lo que busca un ciudadano, poder emprender su negocio, que el gobierno no esté encima de él. Y no vemos ahorita propuestas serias que tengan que ver con las problemáticas económicas y sociales del país. Y ciertamente esta pandemia, ¿verdad?, ha sido el caldo de cultivo para que ciertos sectores de la política avancen en cuanto a las ideas socialistas de ellos y en contra de nuestras libertades civiles. El punto también acá que digamos, Marco pudiera comentarnos es cuáles serían las propuestas que nosotros viéramos en nuestra manera de verlo desde las ideas de la libertad que necesitaríamos escuchar de un político para implementarlas y que nos vaya bien a todos y no solamente un sector intelectual ahí muy bien organizado que se vería beneficiado y no el resto de la sociedad. Bueno, José, lo que pasa es que realmente lo que la mayoría de la población pide del gobierno, si lo podemos resumir a eso, lo que el sector productivo pide del gobierno es sencillamente que se quiten del camino, que dejen trabajar. El problema que tenemos acá en Costa Rica es que tenemos gobierno metido en absolutamente, prácticamente todos los ámbitos. Tenemos al gobierno metido controlando la salud, las pensiones, tenemos al gobierno como un gobierno empresario, lo tenemos con el ICE, con las empresas estatales, que ciertamente han sido prueba durante décadas de que el gobierno no sirve para administrar este tipo de cosas. Entonces, tomando en cuenta lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, de los recursos que tenemos nosotros, lo que necesitamos es simplemente que el gobierno se quite del camino. Necesitamos un grupo político que venga con la intención de sacar tentáculos del gobierno donde no le pertenecen, porque ciertamente el gobierno tiene funciones específicas que cumplir y por el gobierno estar absolutamente en todas las áreas de la economía, pues sencillamente no logra desarrollar ninguna porque no es su campo, no le compete al gobierno controlar qué pueden hacer los ciudadanos libres. Lo que pasa es que nosotros durante muchos años hemos estado bajo las ideas solapadas del socialismo. Y digo solapadas porque ciertamente aquí hay partidos políticos que son abiertamente socialistas, pero no los hemos tenido en el poder. Los que hemos tenido en el poder son hipócritas que se esconden bajo un maquillaje de las ideas, pero al final de cuentas es exactamente lo mismo. Es el gobierno controlando absolutamente todo y durante años han probado ser totalmente ineficaces, ineficientes en estos rubros. Entonces, cuando hablamos de los recursos que nosotros tenemos acá en Costa Rica, no podemos perder de vista que esto no significa que nosotros perdamos la bandera verde ecológica que nos ha caracterizado por décadas. Realmente no es eso lo que está en propuesta de ninguno que ame la libertad, porque ciertamente la idea no es destruir ese legado que hemos tenido por décadas. Ciertamente es algo que nos ha caracterizado, es algo que sostiene industrias completas, como el turismo, por ejemplo. Pero tenemos que tener la capacidad de aprovechar los otros recursos que tenemos sin que eso implique que perdamos la bandera verde que tenemos a nivel internacional. Claro que sí. Sí, de hecho, ahí
Bueno, del este. No, o sea, lo que iba a comentar es que sin duda cuando no ha sido un recuento de la historia, ¿verdad? Donde está metido el gobierno protegiendo es donde más destrucción hay. Ujú. Donde está el sector privado cuidando lo suyo es donde más florece. Y una de las cosas que me gusta recordar de un economista muy prominente español que se llama Miguel Anso Bastos, él dice, ¿quién ha salvado más árboles? ¿La USB o la llave Maya o los ecologistas? Y obviamente es la USB, ha salvado más árboles. La tecnología capitalista, dice él. Y es tal cual. Entonces, cuando viene el gobierno y nos dice que no podemos tocar los recursos naturales, como si nosotros fuéramos niños, como si el sector privado, ¿verdad? Especializado en eso, fuera gente que no tiene ningún entendimiento de cómo administrar muy bien los recursos, porque son escasos, ¿verdad? Y sacar el mayor aprovechamiento y generar la mayor riqueza posible. Piensan que mientras ellos buscan la manera de cómo hacerlo lo mejor, nadie más puede tocarlo. Y hace que más bien el país se endeude cada vez más, se empobrezca cada vez más, mientras vivimos bajo un colchón de riqueza, por así decirlo. Correcto. Sí, sí, no, y de hecho, o sea, comentando igual lo que dice Marquito, cuando nosotros, vea, yo hoy estaba viendo la entrevista que le hizo Ignacio Santos a Figueres, ¿verdad? Temprano. Y, ¿verdad? Y Figueres siempre viene con este mismo discurso, o sea, el discurso añejo de todos los políticos viejos ticos, ¿verdad? O sea, viene hablando de eso, y, ¿verdad? ¿Qué sectores somos los que tenemos que ayudar? Y me acordó eso cuando Marquito estaba hablando de la idea de tener que, de lo que quiere el sector productivo es que el gobierno deje de meterse. Pero cuando usted ve el discurso de ellos, como el discurso de Figueres, si usted lo pueden escuchar, él dice, lo que tenemos que ver es unirnos, dice él, porque esa es la palabra, ¿verdad? Unirnos todos para ver a cuáles sectores son los que tenemos que ayudar. Y ese yo creo que es el problema. Creer, y ese es el problema de hecho que tiene el tico. El tico piensa de que cuando tiene un problema, y obviamente es porque lo que se le ha enseñado, que cuando tiene un problema, el que tiene que venir y solucionárselo es el gobierno. Entonces, todos estos políticos lo que utilizan para poder ganarse a la gente es venir y decirle, él comentó acerca del, por ejemplo, el sector agropecuario. Él vino y dijo, es que tenemos que ayudar al sector agropecuario para que entonces ellos sí puedan surgir y no vivan en la pobreza. Pero, o sea, el problema es que si, así, tirando un ejemplo rápido, o sea, si cierta parte del sector agropecuario no puede surgir adelante porque si le damos libertad, digamos, al mercado para que produzca esos bienes y servicios y tal vez ciertos agricultores pierden su negocio porque no es rentable y es más rentable traer cierta verdura o traer cierta cosa desde el extranjero, pues al final eso demuestra de que estamos empleando los recursos de personas, de químicos, de tierra, en cosas para las cuales nuestro país no sirve producir. Entonces, el problema es que cuando usted piensa, si usted lo piensa así, y nosotros decimos, ok, Figueres viene a ayudar al sector agropecuario, más bien lo que va a hacer es condenar al sector agropecuario a la baja productividad. Eso es lo que va a hacer, porque si aquí no me es productivo hacer aguacates en masa y me sirve más traerlos de México y tras de esos son más ricos, entonces ¿para qué yo voy a emplear toda esa tierra, todas esas horas hombre y todo ese montón de recursos en producir aguacates si realmente no es productivo? Estoy condenando a todos esos granjeros a que dependan de un producto del cual no van a obtener mucha ganancia porque al final usted no puede esquivarse las leyes de la economía. Por más que usted intente y el gobierno de subsidios y trate de ayudar, el gobierno nunca va a poder saltarse lo que la economía nos dice. Entonces, al final, vamos a terminar con un montón de granjeros que van a seguir viviendo con lo que hacía apenitas y el sector agropecuario va a seguir igual de mal para siempre. Entonces, ese montón de esa idea mira, yo voy a ayudar a tal sector, es el mismo discurso añejo de hace décadas que vemos que para nada funciona. Sí, la aparición de un Mesías siempre, ¿verdad? Salvador de los ciudadanos, por tomar, más bien, el término obviamente queda mucho más grande y no debiera ser más bien utilizado en este aspecto, pero ellos lo ven como que si fuera el salvador de todos los que están mal
de todos aquellos que tienen carencias laborales, carencias de salud. Entonces apelan a que no, la caja obviamente va a ser como ese novillo dorado, ¿verdad? O esa vaca dorada que va a estar ahí para adorarla, nada, no la pueden tocar. Todas las partes de las ayudas sociales, eh, las subvenciones, y lo que van a hacer es condenarlos a vivir siempre dependientes del Estado. Y al político eso le gusta. Al político le sirven que hayan pobres, porque se asegura votos. El mercado no está interesado en que hayan pobres, está interesado en que haya un sector productivo y que cada vez viva mejor y que cada vez entienda más cómo funciona el mercado para en esas ayudas, ¿verdad? Que se dan entre los agentes de la economía con un acuerdo mutuo, prospere y que la nación cada vez vaya siendo mejor en todo ámbito. Pero mientras haya un político, Sí. él va a entorpecer que la ciudadanía a la cual pertenece él esté más bien limitada. Así él se asegura su puesto. Por eso es que no nos deben de sorprender en ciertas medidas que ellos promulguen más impuestos, más trabas, más, ¿verdad? De esas trabas para crear negocios y los negocios que ya están, estarlos ahí estorbando para que ojalá desistan, ¿verdad? Y no creen riqueza. O sea, y yo creo que ciertamente este es uno de los más grandes mitos, creo yo, con respecto al tema del capitalismo, porque de voces de estos políticos hemos escuchado durante muchos años que el capitalismo lo que busca es que cierta élite se haga dinero a costas de la mano de obra productiva, como dicen ellos, la mano de obra barata, ¿verdad? De la cual no obtiene mayor beneficio por su trabajo. Y ciertamente no hay nada más alejado de la realidad, porque ciertamente al capitalismo le sirve que todo el mundo tenga riqueza, porque el individuo con riqueza consume, y el que consume, ahí es donde entra el mercado a dar vuelta, ¿verdad? Y ese creo yo ha sido uno de los grandes mitos sobre el tema del capitalismo, hablando de querer hacer una clase élite que es la que recibe todo el dinero, cuando ciertamente eso no es lo que persigue el capitalismo. El capitalismo busca que el individuo promedio genere riqueza, porque el individuo que genera riqueza también tiene riqueza para consumir, también tiene riqueza para compartir, porque ciertamente no es que el capitalismo en esta índole hable simplemente de un individualismo donde yo acumulo y acumulo y acumulo, porque ciertamente eso no es lo que uno ve en el mundo. Cuando el individuo es libre y es capaz de retener la riqueza, capaz de retener el fruto de su trabajo, suele ser mucho más dadivoso. Si analizamos, por ejemplo, lo que el americano promedio invierte de sus ingresos en obras de beneficencia, es un montón de dinero. Así ¿Me es. entiendes? Y cuando hablamos de estos métodos, realmente lo que estamos viendo de la clase política es que al político es al que le sirve realmente que haya pobres. Claro. Yo con este tema lo que pienso es, si usted quiere saber qué es lo que realmente quiere un político, vea qué es lo que ellos buscan. Y lo que ellos buscan no es lo que te ofrecen. Ellos te hablan a ti de la caja, pero cuando ellos se enferman nunca van a la caja. Ellos van a verse por el sector privado. En este aspecto, yo lo que quisiera es que todo el mundo pudiera tener el servicio y la calidad de servicio que usualmente obtienes en el sector privado. Pero entonces tú ves que ellos protegen y hablan, ¿verdad?, de la Caja Costarricense de Seguro Social, y cuando se enferman ninguno de ellos va a la caja. Entonces, esto es lo que yo te propongo y te digo que es la maravilla andante para vos, no para mí. Para mí es otra cosa. Yo voy por este lado, pero eso no es para vos, eso es para mí. Entonces, ciertamente es donde uno ve el divorcio entre lo que se ha tenido como esa idea del capitalismo y lo que realmente uno ve en la realidad, que es totalmente opuesto. Sí, y digamos, o sea, eso demuestra, cuando eso que dice Marquito, o sea, porque ellos siempre van a apelar, pues,
cuando usted toma en cuenta y en consideración un país, digamos, especialmente un país como Costa Rica o Latinoamérica, pues obviamente la mayor parte de la población es clase media baja, una pequeña parte es clase media alta y solo una pequeña parte realmente se puede llamar rica. Entonces, cuando usted viene y apela a eso, a vamos a ayudar y vamos a ayudar aquí a la clase trabajadora, tío, en Costa Rica la clase trabajadora, así, trabajadora, digámosle, que es, ¿verdad? Que se tiene que levantar muy temprano, que no puede, no tiene mucha flexibilidad de horarios, etcétera. Es decir, es una gran parte de la población, 70%, un poco, ¿verdad? Eso habrá que verlo con los datos, pero sí es una gran parte de la población. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces vienen ellos y apelan a estas personas y pues digo, obviamente consiguen los votos, pero lo que la gente nunca piensa es lo que dice Marco. La gente no recuerda de que posiblemente esa persona no tiene la más mínima idea de lo que es vivir como una persona del sector trabajador. Y el claro ejemplo fue el de Johnny Araya hace años, cuando dijo que el casado valía 1000. O sea, Sí, el son chaval totalmente estaba, ajenos a la realidad. sí, ellos no entienden cómo es que funcionan las cosas aquí donde estamos nosotros los mortales. Y claramente, yo no le quito la carga, digamos, tal vez física y emocional que puede llevar a cabo un presidente. Obviamente usted los ve y cuando entran a la presidencia son todos bonitos y salen todos feos llenos de canas. Pero el punto es que todo este montón de grupos, ellos se hacen pasar por los ayudadores del pueblo, ¿verdad? Por los grandes salvadores, y realmente son los que menos quieren ayudar a la gente. Ellos son los que están ahí utilizando los recursos de los demás para ayudar a los otros. Es como no sé si tal vez algunos se van a recordar la película de Los Increíbles. No sé si ustedes la vieron, la primera película de Los Increíbles. Y para la gente que nos ve, que sí la ha visto, el villano viene y construye un robot gigante y manda a atacar la ciudad. Y después él se pone un traje de superhéroe y llega a intentar detener el robot que él había creado. ¿Para qué? Para que la gente lo venerara a él como el héroe. Pero ¿qué es lo que pasa? Que después se le sale de control y al final tiene que llegar los héroes y lo salvan a él también. Pero entonces ese es el punto. Ellos vienen y crean el problema y una vez que ellos crean el problema, como Clark Kent, se cambian, se quitan los lentes y se ponen el traje de Superman y ya se presentan delante de todos y toda la gente cuando ya los ve, dice que solucionó el problema, así le aplaudimos. Este era el que necesitábamos, ¿ve? No solucionó el problema. Claro, Sí. hay una de Y las... especialmente, Ujú. no, perdón, que lo que te iba a decir es que especialmente volviendo al tema de lo que originalmente discutíamos, que era la candidatura de Figueres, algo que me llamó mucho la atención cuando lo escuchaba, por ejemplo, en los debates o en las apariciones en Canal 7, Café Política y demás, él decía bueno, Ignacio Santos, por ejemplo, le preguntaba que por qué debíamos confiar ahora en él después de la mala gestión que había tenido en el periodo anterior. Y él muy cínicamente decía, bueno, es que ahora ya tengo la experiencia. O sea, es como, la primera vez yo sé que no salió muy bien, pero ahora sí vengo preparado para hacerlo, ¿verdad? Eso me parece a mí de los niveles de cinismo más altos que se han visto en televisión nacional. Pero principalmente en el debate me llamó mucho la atención y ciertamente ese tema en específico es, creo yo, el que más me asombra que haya terminado siendo Figueres el candidato de Liberación, porque uno de los temas que ha estado más sobre la mesa, que se ha hablado y discutido y al final de cuentas no se ha hecho nada al respecto, es el tema de las pensiones de los jóvenes. Y ver a Figueres en televisión nacional en un debate decir mi pensión de casi 4 millones de colones no es de lujo, porque es prácticamente el salario de un diputado. O sea, entonces su parámetro para definir si la pensión es de lujo o no es a cuál salario se asemeja. Bueno, entonces si a eso vamos, basado en el salario promedio del trabajador tico, tu pensión es de súper lujo, ¿verdad? Pero más allá de eso, del parámetro erróneo que claramente está usando para definir si su pensión es de lujo, es basarnos en el concepto real de qué es una pensión de lujo. Es una pensión para la que Figueres no cotizó, es una pensión que recibe desde que terminó su periodo, que durante estos años, desde que él terminó su mandato, ha recibido, creo que la vez pasada escuché, eran como 940 700 millones de millones colones por ahí. en esa pensión. Por ahí ando, bueno, imagínate, es una cantidad exorbitante de dinero que le hemos pagado
en una pensión que para él aparentemente no es de lujo. Imagínate. Así es, así es. Sí, sí, sí. Sin duda. Es increíble. Sí, sin duda lo que debiéramos meditar al escuchar a estas personas venir y proponer cambios y demás. Cuando un político dice, te voy a dar, lo que está queriendo decir es, y a el resto de la población le voy a quitar para poder dar, porque un político no produce riqueza, el Estado no produce nada. Más bien los políticos son el problema, Solo no son la consumo. solución, ¿verdad? Por eso yo les decía al principio que como ellos no tienen, en su gran mayoría de los políticos, lo que tienen es poder discursivo, o sea, de armar las palabras, usar la semántica, hacer términos que suenen bonitos, ¿verdad? Como un impuesto solidario, una contradicción de términos totalmente, ¿verdad? No, no es solidario. Si tú no lo pagas, te meten a la cárcel, ¿verdad? Te busca Hacienda. Si No es fuera solidario. solidario, me dejarías que yo lo dé voluntariamente. Exactamente, exactamente. Porque piensan Exactamente. que no hay caridad en el hombre, ¿verdad? Cuando Marco muy bien tocaba el punto, de las mayores donaciones que se ha hecho ha sido por parte de los empresarios en la historia de la humanidad. Rockefeller cuando fundó el Hospital para la Investigación de la Medicina, ¿verdad? Andrew Carnegie cuando hizo alrededor de 1500 bibliotecas para que los estudiantes fueran y tuvieran su espacio para estudiar, aprender. La que fundó la Cruz Roja, una millonaria cristiana que también donó para parte de su fortuna para eso, etcétera, etcétera, etcétera. Gran parte de las donaciones, de la caridad que se ha mostrado ha sido por parte del sector privado. Las personas se pueden poner de acuerdo juntas para ayudar y lo vemos en la sociedad. Como un grupo se organiza para ayudar a los alcohólicos, como un grupo se organiza para ayudar a los niños que están en la calle y así sucesivamente y ponen de su dinero, buscan ayudas de otras personas, usualmente aquellas a las que mejor les va es las que menos procuran ir al Estado en busca de ayuda, porque saben, lo que ellos no entienden es que el Estado va a tener que ir a robarle a otros para poder darle a ellos. Es como un Robin Hood, ¿verdad? Entonces, Pero si malo. Un nosotros, Robin Hood malo. exacto, porque la historia del Robin Hood es buena, al fin, la verdadera historia. El punto es este, si nosotros pensáramos contrario a lo que la sociedad medita a la hora de elegir un candidato, lo que meditan es esto. Estos políticos no nos sirven, estos que ahora vienen son mejores. Pero si estos que son mejores fueron gentuza en el pasado, no van a ser mejores políticos hoy, cuando más bien avanzan más sobre la propiedad privada del ahorro, extrayendo rentas de nosotros cada vez más, poniéndole colores a los impuestos incluso. Ahí es donde yo les digo que tienen poder discursivo, pero no de ganar El dinero. impuesto verde. Si Es la agarramos, mayor, después el rojo y el azul y el exacto, amarillo. si agarramos el país y lo dividimos a la mitad y ponemos al sector productivo de un lado y a los políticos y a muchos burócratas del otro lado, yo les digo a ver quién primero se muere de hambre. Obviamente entendemos que ese sector, el que no tiene la capacidad de generar dinero, son los que van a promulgar que haya igualdad económica, pero no igualdad de educación. No quieren igualarlos en la educación, porque ellos quieren estar por encima de las personas para que no se eduquen bien y no tengan ideas distintas a las de ellos y puedan seguir subyugándonos a nosotros. Pero ahí entonces veríamos un país muy similar a lo que fue la Alemania Oriental y a la Alemania Occidental, donde una reluciente, llena de capitalismo, llena de libertad económica, de libertad individual y de libertad política, y la otra, donde sus propios soldados están apuntando hacia adentro para que nadie se fuera del infierno socialista que había ahí. Entonces, lo que debemos pensar nosotros no es, estos políticos van a ser mejores. No, es que si ellos más bien son el problema, lo que hay que pensar es que un día no nos importe quién sea el presidente de este país, como en Suiza. ¿Quién sabe quién es el presidente de Suiza o el presidente de Luxemburgo? Nadie, ¿verdad? Muchas personas no saben quién es. Saben quién es el presidente de Estados Unidos, de México, de otras naciones, pero estos países nadie o muy pocos sabemos, porque como decía también un escultor suizo, decía, en Suiza la política es aburrida. Y él era alguien con tendencias socialistas, quería subvenciones,
Pero ¿qué pasa? Que la gente está ocupada en su libertad, que no le importa a los políticos. Aquí lo que necesitaríamos es poner a los políticos en competencia. Y eso sería un tema muy importante para otro programa, saber cómo se pone un político en competencia, para que no nos limiten a nosotros, sino nosotros limitarlos a ellos. Entonces, en lugar de buscar quién es el político que nos gusta más por los colores que siempre hemos votado, no, es más bien quién nos da más libertad y quién nos pone más reglas para ir en contra de ellos y hablar en contra de ellos, y que no se pongan nunca una casaca de presidente o de diputado o lo que sea. Decía un expresidente de Estados Unidos que no habían palabras más tenebrosas que alguien llegara y dijera, soy del gobierno y vengo a ayudar. Eran las palabras más tenebrosas que podía escuchar. Creo que era El Ronald famoso Reagan que Reagan. decía Sí, sí, eso. sí. De hecho, él me gustaba porque él decía, cuando venían los lobbies empresariales, decía, ¿cuántas regulaciones puedo quitarles hoy a ustedes? Pero sí, ojalá sí fueran los de Lo nosotros. que, sí. Sí, no, yo creo que, y tal vez ahí es lo que le voy a lanzar la preguntilla a Marquillo, porque nosotros estábamos hablando de esto la vez pasada acerca de, digamos, de cuando, o sea, cuando uno piensa en toda la gestión de Figueres y todo el montón de escándalos y todo lo que la gente habló mientras él no estaba aquí, dicho sea de paso, porque o sea, estaban los memes y todas las habladas que la gente se echaba cuando el tipo no estaba aquí. Pero viene ahora, bueno, viene, hace el intento una vez, no le sale, pero igual tenía su fanaticada. Ahora viene, vuelve a hacer el intento y ahora sí gana y gana por bastante. Entonces, la pregunta es, o sea, se me apagó la luz. ¿Cómo terminamos entonces de explicar? Esa es la pregunta que le voy a lanzar a Marquito. ¿Cómo explica usted este fenómeno? O sea, ¿qué descripción le da usted? Viera que curiosamente hoy estuve pensando un poco en este tema del resultado de la elección de liberación. Y si yo pienso en eso, eh, yo podría catalogar, creo, en tres grupos a la gente que votó por Figueres. O son personas que directamente se benefician de que Figueres quede presidente, entiéndase puestos, entiéndase ser parte de un mercantilismo que hemos tenido por años, ¿verdad? UCAEP. Entonces, o son personas que realmente se benefician directamente de la candidatura de Figueres, o son personas políticamente perezosas, porque yo he escuchado personas decir, yo voy a votar por Figueres, sin mayor análisis de por qué, es como lo que ya conozco, ¿no? Hemos escuchado, imagino que usted lo han escuchado mucho también en algún punto, a alguna persona decir, de por sí todos roban, por lo menos roban no conocido. Gente que realmente no sabe absolutamente nada de política, de cómo funcionan, de qué es lo que trae entre las manos una persona como Figueres, que más allá de las bromas que uno pueda hacer, y como decía Gabriel, de los memes que uno le pueda sacar a Chema, es una persona con políticas nefastas para el país, que van a dañar el país, que van a dañar la ya herida economía de este país. Entonces, ciertamente el fenómeno de que haya quedado Figueres de presidente tiene, creería yo, esa categorización. Y es que aquí el tema es, no entra un tema de ideas, no entra un tema de si usted cree que debemos cerrar la caja o no, no entra un tema de si usted cree que debemos ser solidarios en los impuestos o no. Estamos hablando de que más allá de que usted crea que deba estar la caja o no, estamos hablando de que estamos poniendo a una persona que ha vivido toda su vida del legado de su papá y de estar pegado a las finanzas públicas como una sanguijuela. Esa es la persona, indiferentemente de que tengamos diferencias de opiniones, diferencias de ideas,
estamos hablando de que la persona que se está poniendo como candidato de liberación es una persona que activamente le ha sacado a las arcas públicas por muchísimos años. Sin entrar en mayor detalle, solo con la pensión de Figueres le ha estado sacando millones a las arcas públicas durante muchos años, más allá de cualquier diferencia de ideas que podamos tener. Es como decía recientemente alguien que conozco, hablando del tema de Figueres y que mucha gente acusaba de que Figueres había robado. Y decía él, son las mismas personas que celebraron cuando quedó el PAC. Y si lo recordamos en ese momento, lo que estaba en boga en los medios de comunicación era la estafa del PAC al tribunal. Entonces, estábamos celebrando que había quedado el PAC, que había ganado el amor, y estamos celebrando que había quedado un partido que activamente le había estafado millones al tribunal, y ahora estamos celebrando la candidatura de Figueres, que también activamente le ha estado robando a las arcas públicas durante muchos años. Sí, y yo creo que algo que puede ser temible, y es el efecto que se puede producir por esto, es que la gente diga, ok, nosotros estábamos hartos de liberación y de la unidad, entonces decidimos optar por el PAC porque ya lo demás no servía, pero donde intentamos llegarle al PAC y le dimos 2 gobiernos, pues el PAC se paseó en todo, aunque yo siempre he sido de las personas que aunque sí puedo decir que se pasearon en muchas cosas, toda la paseada venía de antes, ¿verdad? O sea, no hay que echarle todas las culpas a uno, pero el problema es que entonces la gente llega y decidió salir del portón de la casa y donde volvió a ver para todos lados se dieron cuenta que habían explosiones y que iba a llover y toda la cosa, entonces de lo mejor nos volvemos para atrás, entonces ¿qué hacemos? Votamos por los mismos de siempre. Entonces, mucha gente, yo he hablado con gente y la gente me dice, no, pero eso, ¿verdad? Podríamos hasta catalogarlo como que se armó un grupo masivo de raid y un montón de troles de internet decidieron ir y votar por Figueres, una cosa así, pero, o sea, realmente no, la gente dice, ese tipo no va a quedar, pero lo que uno tiene que ponerse a pensar, o sea, ya quedó, por lo menos de la convención ya salió él. Y si la gente piensa, y si llega a pasar eso, la gente dice, ok, intentamos experimentar algo nuevo, especialmente la gente que experimentó los gobiernos pasados de liberación y de la unidad. Intentamos algo nuevo, el PAC, y todo nos fue mal. Entonces, si pensamos antes, y obviamente como esos problemas son de años, entonces lo que se fue cultivando y dio fruto en los gobiernos del PAC, cuando la gente vuelva a ver para atrás, por ejemplo, el famoso plan escudo de Oscar Arias, la gente va a decir, bueno, cuando Oscar Arias había una crisis económica y Costa Rica no estuvo tan mal, pero ahí sí, claro, le inyectó una burbuja gigante al Estado que ahora que vino y estalló bajo el gobierno de Carlos. Pero entonces, la gente dice, ok, bajo este gobierno estamos muy mal, pero si nos vamos atrás, cuando estaba Oscar Arias, no estábamos tan mal. Y lo que ellos no se dan cuenta es que él estaba sembrando la semilla de la destrucción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dicen, ok, lo nuevo, el PAC, está muy mal, a diferencia de como estaba antes. Entonces, mejor volvámonos a lo que estaba antes y votemos todos por liberación y tal vez así no va a ser tan peor. Pero bueno, Sí, sí, sí. eso es lo que es problemático. Sí, la famosa, la embriaguez de la inflación y después cuando viene la resaca, ¿verdad? El tiempo después es donde todos sufren las consecuencias. Y bueno, se, se tomó una parte para decir, bueno, este partido lo hizo bien, el otro lo hizo mal. Probamos a ver cuál nos va a dar realmente lo que estamos necesitando. Si la respuesta es más políticos, estamos errando enormemente. Al elegir más políticos es más control sobre nuestras vidas. Entonces, para finalizar, esperamos que los que nos escuchan, ¿verdad?, puedan haberse formado una opinión al respecto de que no andamos detrás de los colores de los partidos, no andamos viendo en, en qué fallan en sus vidas personales meramente un político que se quiere tirar a la candidatura. No, andamos buscando ver cuáles son aquellas ideas que él trae
que nos pueden beneficiar o nos pueden arruinar aún más. Y ciertamente los caracteres de ellos van a demostrar mucho lo que son y lo que van a tomar en serio para implementar. Y es algo lo cual pudiéramos analizar también, pero cada uno tiene un pasado del cual no hay ningún cambio, sino que cada vez se vuelven peor de lo que eran antes, pero esta vez de una manera más elocuente, más fina, ¿verdad? Con experiencia, como Con dijo él. experiencia, exactamente. Antes mi experiencia en hacer las cosas mal, pues no era tan buena. Ahora tengo más experiencia, posiblemente, eso es lo que quiere decir. No queremos ver si eso es lo que realmente quiere decir, entonces evitemos escoger a aquel verdugo que nos va a dar más látigos en ese aspecto. Marquito y Gabriel, ha sido un gusto compartir esta temática con ustedes. Comienza desde acá un nuevo segmento de una serie de programas que vendrán de diferentes temas, los cuales vamos a seguir tocando y expandiendo estas ideas de la libertad. Un gusto tenerlos esta noche. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.